La carta a los Hebreos. Vamos a ser un pueblo que recibía Shabbat Shalom. Estamos en un día más para compartir la palabra del Eterno. Los hermanos ya están conectados. Oscar de Encarnación, Ramiro de Santa Cruz, Gustavo de Luque, Rosa de Ñembú, Gloria de Limpio, Vladimir también de Santa Cruz, Casimira de Quindú, y a ver quién más está acá. Si me olvidé alguien, perdón. Bueno, creo que son los que están escribiendo. Bueno, los que no están escribiendo también saludos que están ahí. Bueno, no se olviden de ponerle me gusta, ¿no? a la publicación. Yeshua superior a los ángeles. Ya estamos en el libro de Hebreos, ya hemos comenzado la antesemana pasada. Recuerden que el formato o el sistema que vamos a usar es una semana Hebreos, otra semana Jeremías. Y ya arrancamos también con el primer capítulo de Jeremías y con la primera parte de Hebreos, ¿no? Que es este capítulo que aquí está. Hoy como título tenemos Yeshua superior a los ángeles. Estamos siguiendo también la referencia que está en la Biblia. El audio creo que está saliendo muy bien. Estamos con Rosita, mi esposa, empezando un nuevo Shabbat. Amén. Bueno, Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Gracias al Todopoderoso por estar ahí una vez más. Aquí estamos desde Asunción del Paraguay, nuestra capital, transmitiendo en vivo y en directo ahora, ¿no? Pero después esto va a estar grabado, ¿no? En diferido, ¿no? Pero ahora mismo estamos en vivo y en directo. ¿Cómo puedo hacer para que crean que estamos en vivo y en directo? Bueno, son las 8:03 de la noche de la noche, acá en Paraguay. En Santa Cruz es las 7 recién, ¿no? Ahí es temprano todavía, ¿no? Las 7 recién, no estamos a las 8, ¿no? Y señor Osorio, Shabbat Shalom, saluda a hermana Liboria también allá, están compartiendo con nosotros. Vamos a aprender un tema importante. Les preguntaba si, ¿qué le parece este tema de los ángeles? Vamos a entender un poco de qué se trata, ¿no? Vamos a cuidadosamente y con mucha calma. Tal vez yo me apuro demasiado, quiero ya decir todo y, ¿cómo se dice alguno? ¿Cómo decimos acá? Ni entrever paña y mezcla paja, demasiado quiero explicar bien a fallapa, ¿no? Entonces mejor tranquilo nomás, hasta tipo ñemongue talento, voy a tipo charla nomás, hacer una charla. Bueno, si estoy mirando acá en el costado porque estoy mirando sus chats, ¿no? Que ustedes están compartiendo. Y bueno, ¿de qué se trata este capítulo? Vamos a hacer un resumen de lo que la vez pasada vimos. Hebreos capítulo 1, ya habíamos visto. Yeshua es el hijo de Elohim. La palabra hijo, son en hebreo, ¿no? Son, que significa obediente o servidor. Eso significa obediente o servidor. Así que eso es importante que podamos entender. A ver, acá voy a pasarles la escritura. Ahí tenemos. Ahí ya está. Bueno, pantalla gigante. Hace mucho tiempo, bueno, esta es una traducción viviente, ¿no? Dice, voy a leerle eso y después cuando entremos en el 5 vamos a entrar en la Valera. Hace mucho tiempo Elohim habló muchas veces y de diversa manera a nuestro antepasado por medio de los profetas, que significa que la manera que el Todopoderoso se comunicaba era a través de los profetas. Y de muchas maneras. La vez pasada hablamos todas las maneras que el Padre hablaba, ¿no? Por señales, por estrellas, por diferentes metodologías, ¿no? Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Elohim le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. Habíamos hablado también de qué significa crear el universo. Todo lo que está rodeando a nuestro entorno, ¿no? El Hijo irradia la gloria de Elohim y expresa el carácter mismo de Elohim.
y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, porque, bueno, nos limpió nuestros pecados habiendo hecho una redención, un sacrificio en la cruz. Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Elohim en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior y aquí ya arrancaba el tema de los ángeles. Y fíjense una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de hacer entender el escritor de Hebreo que le hace superior a Yeshua de los ángeles? Primero, que a través de Yeshua se irradia, dice. Se irradia la gloria de Elohim, que significa que el Todopoderoso se manifiesta en tu vida y expresa el carácter mismo de Elohim. A través de Yeshua, la manifestación del Creador se ve en tu vida y también nos limpia de nuestro pecado. Entonces, toda esta, ¿cómo se puede decir? Todos estos méritos que tenía Yeshua, le resultó a él el sentarse en el lugar de honor, donde dice, a la derecha de del majestuoso Dios en el cielo. Bueno, es una forma de expresar que el Todopoderoso tiene a su ungido a su derecha. Hay muchas formas de entender esto. Puede ser a su derecha como su poder para ejecutar su acción, o literalmente está ahí a su derecha. Recuerden que nosotros creemos que Yeshua murió y al tercer día resucitó. Así nosotros estamos creyendo. Por lo tanto, probablemente físicamente no. Creemos así, ¿no? No quiero ser tan negacionista como dice uno, pero así la escritura nos habla, ¿no? Bueno, entonces estaría ahí. Entonces, estas cosas que hacen, esto demuestra, dice, que el Hijo, que significa otra vez hijo, recuerden, cuando habla de hijo, está hablando del que es obediente, el que hace la voluntad del Padre, es muy superior a los ángeles. Así como el nombre que Elohim le dio es superior al nombre de ellos. Y atiendan bien, nombre. Dos cosas importantes que vamos a analizar. Ángeles y nombre. Yeshua superior a los ángeles y también Yeshua con un nombre superior al de los ángeles. Y quiere decir que los ángeles tienen nombres. ¡Tatán! Primer punto, los ángeles tienen nombre, ¿no? ¿Cómo se llaman los ángeles? Vamos a ver. Bueno, arrancamos el capítulo 1, versículo 5, pero vamos a arrancar de la nueva traducción de Reina Valera, que es nuestra Biblia referente, a la Biblia que todos tenemos, ¿no? Después de ahí nos vamos a otras versiones. Algunos dicen que tiene muchos errores, pero bueno, nosotros tratamos de corregirla cuando la estudiamos. Así que no es problema. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, dice acá, está interesante esta palabra, heredó, herencia, más excelente nombre que ellos. El Hijo superior a los ángeles. Y miren cómo arranca. ¿Por qué sería que el escritor de Hebreo nos quiere hacer entender que Yeshua es superior a los ángeles? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que él no quiere meter eso en la cabeza? Y se hace la pregunta, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. Yo seré el padre y él será a mi hijo. Ahora acá hay una cosa extraña. ¿Cuál de los ángeles? ¿Y quiénes serían estos ángeles? Y el escritor de Hebreo, ¿en qué sentido quiere decir que nunca se le habló a los ángeles estas cosas? Y saca este texto que sabe muy bien que es un texto que está en, Salmos 2.7, ¿no? Salmo 2.7. ¿El Salmo 2.7 de qué habla? Vamos a entrar al Salmo 2.7. Bueno, de entrada primero, para analizar todo esto, tenemos que saber quiénes eran estos famosos ángeles. ¿Qué eran? Y hay mucha teoría. Miren que
de entrada les digo que voy a tratar de explicar algunos conceptos sobre lo que es ángeles, pero seguro que ustedes van a tener miles de preguntas y miles de textos, pero ¿por qué tal parte? ¿Por qué tal parte? ¿Por qué tal parte? Entonces va a haber tiempo, o pueden dejar ustedes en los comentarios por qué en tal parte dice así, por qué en tal parte dice así. Entonces cuando tenga tiempo lo analizo, o acá mismo también lo analizamos, ¿no? Acá mismo también lo vemos. Pero por el momento, lo que está ya programado, vamos a compartir. Ustedes también dejan ahí sus comentarios y lo vamos viendo. Bueno, vamos a la nota 5. Salmos 2.6, nueva traducción viviente. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Bueno, si se fijan ustedes, este salmo es referente a, ¿cómo se llama? El ungido. Por eso mejor la vemos todo. Cuando ya está hablando a cuál de los ángeles llamó mi hijo eres tú, se refiere a el ungido. Y fíjense cómo dice acá. Vamos a arrancar desde acá. Hay dos partes. Vamos a quitar uno. Estamos cerrando. Salmos 2. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? Fíjense que este salmo habla de que las naciones están enojadas. Las naciones están enojadas. ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Adón, el Todopoderoso, el Eterno, Yahweh, el Supremo Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios único, y contra su ungido. Aquí no le llama contra su hijo, le llama contra su ungido. ¿Qué es ungido? Elegido. ¿Por qué fue elegido? ¿Por qué uno es elegido? Porque tiene méritos. Esto es una palabra profética. ¿Y qué es lo que dicen las naciones contra el Eterno y contra su elegido? Rompamos las cadenas, grita, y liberémonos de ser esclavos de Elohim, dice. Pero el que gobierna en el cielo se ríe de él, se ríe. El Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey. Fíjense, el Todopoderoso tiene su rey elegido. Su rey está para gobernar. Su rey es una persona, un ser, y va a gobernar. En el trono, ¿de dónde? De Jerusalén. Acá dice en hebreo de Sión, que es el territorio de Jerusalén. ¿Están dando cuenta que el texto que está hablando de los ángeles nos lleva a el ungido? En mi monte santo, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Es una forma de expresar admiración y, ¿cómo se puede decir? Protectorado sería, ¿no? Como decir, tú que eres ahora, que fuiste ungido, que fuiste elegido por ser obediente y fiel a mi voluntad, yo te doy una declaración, ¿no? Te doy una declaración diciéndote, tú hoy, tú eres mi hijo y hoy he llegado a ser tu padre. O sea, yo te reconozco como padre. Está hablando. Hoy te doy a conocer como mi hijo. Bueno, en el contexto histórico podemos entender que esto probablemente estaba hablando de los reyes del linaje de David. Del linaje de David. Es el linaje de David. El linaje de David es lo que le llama hijo. Entonces cuando dice a cuál de los ángeles llamó jamás hijo, no se refiere que nunca le dijo a nadie hijo, porque a David le llamó mi hijo, ¿no? Se refiere que a alguien que viene del linaje de David le llamó mi hijo por ser obediente, por seguir la corriente del Todopoderoso, o su voluntad. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. Los que, bueno, así dice más acá. Bueno, entonces, ese texto es el que está usando, ¿cómo se llama? El apóstol, bueno, el escritor de Hebreos. Nosotros no sabemos exactamente quién es, pero el escritor de Hebreos. Volviendo aquí, a ver, a Reina Valera. Bueno, estamos ahí entonces. Ahora, bueno, entendemos entonces que el Todopoderoso, o sea, el escritor de Hebreos está hablando del ungido que se le llamó hijo. ¿Y quién es a ese que se le llamó hijo? Es a David y a su linaje.
A David y a su linaje se le llamó hijo, pero no a ningún ángel. ¿Y quiénes son los ángeles? Acá vienen ya algunas palabras. Palabra ángel. La palabra ángel en español procede del latín angelus. No se olviden, angelus, que a su vez deriva del griego angelos, angelos. ¿Y qué significa? Vean lo que significa. Mensajero. No se olviden de esto. Ángel o ángelos significa mensajero. El nombre ya era usado en la antigua Grecia. Según el panteón griego, la demon angelia. Atiendan bien esta demon. ¿Saben de dónde viene esa palabra, no? Angelia, mensajero espiritual, ¿no? O mensajero, lo que se conoce como demonios. Por eso muchas veces que los ángeles también son demoníacos. Pero ¿de dónde la creencia de mensajeros espirituales o mensajeros tipo demónicos? De el Partenón griego. En la cultura griega tenían el pensamiento de que había mensajeros que venían de parte de las deidades. Era la mensajera de los dioses, ¿no? Hija del dios mensajero Hermes. Bueno, entonces se puede entender que en el concepto griego, también el concepto griego, ángel, se conoce como un mensajero celestial de los dioses en el concepto griego. Pero ¿cómo se entiende en el concepto hebreo? Y vamos a ir mirando más abajo. Bueno, entonces, hasta acá entonces podemos pensar que nunca Dios le habrá dicho a ningún mensajero celestial hijo, ¿eh? Solamente a los mensajeros terrenales, que es del linaje de David. Se queda claro, ¿no? Pero hay más, hay más. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Acá miren, cada versículo es importante. Otra vez, cuando introduce al primogénito, cuando le presenta al primogénito, dice, ¿dónde dice? Siempre es importante cuando dice, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Dónde dice esto? Acá tenemos la concordancia, es en Deuteronomio 32, 43, pero tenemos una nota que quiero mostrarles. Hebreos 1:6. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, o sea, cuando lo ungió, ya nosotros entendemos por qué está hablando como hijo, porque es del linaje de David y lo escogió para que sea su descendiente. Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. O sea, esta palabra, yo estuve viendo en el griego, en la versión griega, sería de esta forma. Ustedes también pueden entrar, yo ya le dije muchas veces, Biblia interlineal, busquen cada interlineal y busquen ahí está la Biblia completa, busquen esta palabra, este texto, este versículo, y ahí vayan a la parte donde está Hebreos, ¿cómo se llama? Hebreos 1:6 y vean en el griego cómo está escrito. Entonces sería de esta forma que está en el griego. Hagan reverencia todos los mensajeros de Israel. Hagan reverencia todos los mensajeros de Israel. Recuerden que ángelos es mensajero. Pero este texto que dice acá, Dios dijo, está en Deuteronomio 32, 43. Deuteronomio 32, 43. ¿Y cómo dice Deuteronomio 32, 43? Alabad naciones. Acá no dice ángeles, ¿no? No, naciones. El escritor de Hebreos está usando la palabra ángelos comparando con las naciones. Alabad naciones a su pueblo, porque él, ¿quién es él? El ungido, el Mesías, vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación
por la tierra de su pueblo. Fíjense que cuando dice alabad naciones a su pueblo, según los entendidos en la materia, y ustedes pueden informarse más si quieren detalle, aquí debería de haber dicho ungido o alabad a su Mesías. O en otras palabras dice, como le dije acá arriba decía, como decía acá, hagan reverencia. Claro, porque él va a estar como rey. ¿Y dónde está esto? En Deuteronomio. Hagan reverencia a su Mesías, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Muchas veces algunos textos, cuando no analizamos bien, nos confunden. Si ustedes van a la versión hebrea, está más o menos así. Ahora, fíjense que acá alabad naciones. ¿Y por qué? Porque muchas veces las naciones pueden ser consideradas como mensajeros. Puede ser considerado como personas que tienen que llevar mensaje. Puede ser también alaben pueblos, ¿no? Por eso no cuadra acá alabar naciones a su pueblo, ¿no? Porque él vengará a su pueblo. Alabar naciones a su Mesías, porque él vengará la sangre de su siervo y tomará venganza de su enemigo y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces acá ya esta palabra que Hebreo está diciendo que dice ángeles, en realidad está diciendo naciones. Entonces ¿pero por qué? Pastor, explica por qué el escritor de Hebreo usó la palabra ángeles. Porque ángeles también significa mensajeros. Y puede ser que está entendiéndose que las naciones que están llevando el mensaje deben alabar al Mesías. Porque nosotros somos parte de las naciones y tenemos que hacerle reverencia a nuestro rey. Nosotros somos entonces ángeles. Entonces, ¿quién es superior a nosotros? ¿A quién le dijo, mi hijo eres tú? Yo tengo que entrar hoy. No, a nosotros no nos dijo. Le dijo a Yeshua que cumplió su voluntad, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó y se subió a la diestra. Entonces, se está entendiendo, ¿no? Este tema. Bueno, otro texto, esta creo que es la versión vino. Oh naciones, aclamen a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus servidores, pagará con venganza a sus adversarios y limpiará la tierra de su pueblo. También está diciendo, naciones aclamen a su pueblo, pero en realidad aclamen a su ungido. Bueno, entonces, pasamos al versículo 6, ¿no? Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿quién es el primogénito? El primero en ser nombrado como heredero de ese reino ya profetizado por el Todopoderoso. Fíjense acá cómo cuando nos quedamos, adórenle todos los ángeles, entonces todos los ángeles celestiales con aletas, ¿no? Los ángeles con aletas vienen, se hacen esos dibujitos con ángeles con alas ahí alabando, ¿no? Todo uno, ¿no? Acá está hablando del pueblo, la gente, ñandé, nosotros. Adórenle todos los hombres que conocen la verdad, todos los que somos mensajeros del reino al único elegido por el Padre. Ahora, pero sigamos. Ciertamente, de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Una vez me dijo un hermano, pastor, vos parece que te metes en como de camisa de 12 balas, ¿no? Porque cada versículo parece que es más complicado. Y ahora, explica un poco el otro te zafaste, ¿no? Pero ahora, ¿cómo voy a explicar? Porque acá ciertamente de los ángeles dice que él hace a sus ángeles espíritu. Pastor, los ángeles son seres espirituales, ¿cómo no te das cuenta? ¿Qué eres eso? Son espíritus. Ellos no tienen carne, ni hueso, ni nada como nosotros. ¿Será? Vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿No? Ustedes saben que todo esto está relacionado con la escritura. Todo esto está relacionado con la palabra. No es un invento del escritor de Hebreos. Hebreos 1:7, nueva traducción viviente. Pero con respecto a los ángeles, o sea, con respecto a los mensajeros, Dios dice, Él envía a sus
mensajeros, como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. O sea que la Biblia está haciéndonos entender que el Todopoderoso usa también los vientos. Mire, dice acá los vientos. En la Nueva Traducción Viviente dice, Él envía a sus ángeles como vientos. Era lo que decía espíritu. Porque nosotros siempre todo lo que vemos espíritu ya pensamos que es, no sé, un ser que no tiene hueso ni carne. Y a sus sirvientes como llama de fuego. O sea, es una expresión de que la naturaleza también da mensajes. La naturaleza también nos habla. La naturaleza también es un vocero de Dios. Y el tema cuál es acá, que Yeshua es superior hasta la naturaleza. ¿Acuerdan cuando Yeshua estaba con su discípulo en el mar y calla y enmudece, le dijo, ¿no?, al clima, y se calmó. Se calmó. El Todopoderoso está hablando entonces que la naturaleza también son mensajeros. ¿Y dónde tenemos prueba de eso? Acá, Salmo 104, 4. El que hace a los vientos, ¿qué dice acá? Sus mensajeros. El que hace a los vientos, los vientos son sus mensajeros. O sea, los vientos son ángeles. Está hablando de una forma de expresión. Y a las flamas de fuego, sus ministros. Muchas veces a través de las manifestaciones, rayo, trueno, incendio, lo que sea, el Todopoderoso nos está hablando. Mensajeros mencionados en la Biblia, o sea, ángeles. Vamos a aprender un poco sobre quiénes son estos mensajeros en la Biblia. Creo que hasta aquí estamos captando un poco mejor. Arcángel. ¿Qué es un arcángel? Habrán escuchado del arcángel, ¿no? El arcángel Miguel. En griego, koiné es archangelus. Archangelus. No sé si lee, ¿no? Es un ángel con un rango superior. Ahora, siempre cuando escuchen la palabra ángel, en su mente entre mensajero. Todavía no estoy diciendo cómo se dice en hebreo. En hebreo es malach. Malach. Y se van a sorprender todas las veces que aparece malach y muchas veces de qué forma está diciendo que es un malach. No simplemente de un hombre que aparece en las nubes y con alas volando. Un malach, bien, un malach. No. Un malach. Bueno, quiero spoilear. Bueno, entonces, ¿qué sería acá? Un arcángel, un archangelus, es un mensajero superior. Es como un capitán de alto grado. Se puede decir también un hombre que tiene más capacidad de expresión o de captar la voluntad de Dios y transmitirlo. Y tenemos un ejemplo de un ángel que la Biblia le llama Miguel o Micael. Micael en hebreo, ¿no? Micael. ¿Qué significa Micael? ¿Quién como Elohim? ¿Dónde aparece este personaje Micael? Parece que en Daniel aparece, ¿no? Como aparece su nombre. Estaba yo calculando que estos personajes, estos nombres, en realidad son cargos, títulos. Porque ¿quién se puede llamar quién como Dios? Hola, soy quién como Dios, ¿cómo te va? Entonces, una forma de decir, es como una forma de decir que el mensaje que les doy es insuperable. O sea que el mensaje que yo les voy a transmitir no puede pasar, no puede llegar a límites inimaginables. Ese es el mensaje de Miguel, quien como Dios. Y tenemos unos ejemplos de Micael, no del nombre, sino de la acción. Recuerden que nombre, eso quiero que entiendan, nombre es acción. Shen en griego, ¿no? En hebreo. Acción, manifestación. Génesis 32, 24. Así que así se quedó Jacob solo y luchó con él un ángel, no, un varón, hasta que rayaba el alba. Acá aparece luchó.
con él. Recuerdan que Jacob le puso a ese lugar Peniel. Vi la cara de Dios, dice. Pero él no luchó con Dios. Él luchó o se agarró con un mensajero. Hermano, los ángeles son personas que el Todopoderoso elige, escoge para que hagan determinada tarea, determinadas funciones. Ahora, cuando yo le llamo ángel, ya nuestra mente automáticamente se va a esa figura de alguien con una espada y con un ala y con una cara blanca, directamente va ahí. Pero en el concepto bíblico hebreo, es un mensajero que aparece de la nada, que yo no le conozco, pero es visible y tiene cuerpo y tiene hambre y tiene sed y quiere también vivir, pero está destinado para cumplir la tarea del Todopoderoso. Acá se le aparece un varón, dice. Luchó con él. Y este varón empezó a hablar cosas. Si ustedes van al capítulo, acá no me entra en el capítulo. A ver, creo que nos da el tiempo. A ver, mi mouse. No. ¿Qué dice en el capítulo? A ver, ¿cuándo era? Génesis, ¿cuánto era? Génesis 32. Génesis, a ver, Génesis 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Acá, aquí, vamos abajo. Acá está. Acá dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Dice ángel. ¿Qué significa ángel? Angelos. Pero acá es Malak, ¿no? Malak. Representante. En Peniel. Cara de Elohim. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y tomó después, y se después cuando así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el bar. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje, su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob. Y dijo, déjame porque raya alba le resistió, no te dejaré si no me bendice. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido, dice. Israel, esto es el que lucha con Elohim o Dios. Entonces, está claro que acá apareció este hombre. El acontecimiento de por qué aparece a la noche y se va yendo, ya tiene que irse en el día, también tiene su contexto. En ese tiempo se creía que había algunas deidades o algunas, ¿cómo se puede decir? Divinidades, ¿no? Que solo trabajaban durante la noche y en el día ya desaparecían. Pero acá lo que a nosotros nos interesa es que, ¿qué es este ángel? ¿Por qué le llama ángel? Porque él trajo un mensaje. Tú no vas a ser más Jacob, tú vas a ser Israel. Esto es el que lucha con Elohim o Dios lucha. Y entonces a ese tipo de mensajero se le consideraba un Micael. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Elohim? La grandeza de Elohim. Ese es un Micael. Ese es el nombre dado a ese personaje. Pero ¿por qué el nombre de Yeshua es superior a Micael? Porque el nombre de Yeshua fue más allá de esta acción. Fue más allá de Israel, fue más allá de un pueblo, fue para restaurar el corazón de los hombres. Eso es lo que el escritor de Hebreo nos está tratando de hacer entender. Superior a los ángeles, o superior a los nombres dados a los ángeles. O sea, Micael, ¿qué significa? ¿Quién como Dios? Entonces, cuando nosotros escuchamos Yeshua, no solamente quién como Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la majestuosidad de Dios. Esto está diciendo el escritor de Hebreos. O sea, todo lo impresionante que sabemos de Elohim, visto y reflejado sobre la vida de un hombre llamado Yeshua. Bueno, hermanos, continuemos porque tenemos que terminar. Bueno, ciertamente los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y sus ministros de fuego. Estábamos viendo acá, creo, era arcángel, ¿no? Entonces eran los arcángeles.
este arcángel. Miguel, ¿quién? Como Dios, nombre Génesis. Otro ejemplo de un Micael, Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón, otra vez, un varón, una persona que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano, y José yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Sí, porque en realidad era un mensajero del Todopoderoso. Ustedes ya conocen toda la historia, pueden entrar. Él menciona, soy enviado, soy el guerrero de Yahweh, soy el poderoso de Yahweh. Él es un Micael, un protector también se llamaría, un protector. Bueno, después tenemos otro nombre. Esto es cuando vemos los nombres. Dos nombres lo que conocemos en la Biblia. Uno Micael y otro Gabriel. Existe también uno llamado Rafael, ¿no? Que es sanidad de Dios, ¿no? Pero vamos a ver lo que está en la Biblia. Gabriel, ¿qué significa? En hebreo romanizado es Gabriel. Elohim es mi fuerza. O fuerza de Elohim. O también revelación de Elohim. Esta palabra fuerza es manifestación, ¿no? Revelación de Elohim. Atiendan bien. Entonces, Gabriel, ¿qué es? Que Dios revela. Dios, y Dios cómo revela, con poder. La revelación de Dios siempre viene con poder. ¿Se acuerdan de Daniel, que le aparece un varón y se denomina revelación de Elohim? No es que el nombre de ese varón era Gabriel. Entonces nosotros podemos pensar que lo que se aparece es un personaje con la representación de la revelación de Elohim. Es un revelador de Elohim, es un mensajero de Elohim que tiene una tarea, pero puede ser cualquier personaje, cualquier persona que el Todopoderoso haya elegido. Sí, ya sé que me están diciendo, pastor, nuevamente con su herejía, pero eso es lo que la Biblia nos está mostrando. Bueno, y esta revelación de Elohim, este mensajero, o ¿cómo se puede decir? Este ministerio, esta acción, este nombre, también se vio acá en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de mensajeros o Gabriel, porque ellos son los que traen la revelación. ¿Y cuál fue la revelación que trajo Gabriel? Gabriel, la Torá. La fuerza de Elohim estaba en la Torá. Gabriel trajo la revelación de la Torá en el monte Sinaí. Y luego a Daniel le hizo recordar, ¿se acuerda que le hizo recordar cuando ellos reconocen que habían transgredido? Le hizo recordar que ya que reconocieron que ustedes han transgredido los mandamientos, el Todopoderoso te hace ver que tú, al clamar, al pedir restauración a tu vida, vendrá la restauración. Y le da tal fecha, tal tiempo. ¿Quién habrá sido ese Gabriel? Una persona que llegó corriendo. ¿Corriendo? Eso me dijeron algunos, no era volando. Quiero mostrarle acá. ¿Dónde está eso? Atiendan bien este punto. Fíjense bien acá. Vamos a ver cuando le aparece Gabriel a Daniel. Juicio de Dios. Daniel 9, ¿no? Creo que 18. Oh Señor, aún estaba hablando, orando, confesando mis pecados. Dice Daniel 9:20. Y confesar mi pecado significa aceptando que había quebrantado como pueblo tus mandamientos. Eso es confesar mi pecado. Y de mi pueblo Israel. Y derramando mi ruego delante de Yahweh, mi Elohim, por el monte santo de mi Elohim. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, atiendan bien acá. ¿Qué dice acá? El varón, que significa el varón, fuerza de Elohim. O sea, un varón que se manifestaba como la fuerza de Elohim. Vino a mí, dice, a quien había visto en visión. Antes vio la fuerza, a ese varón o a esa fuerza, lo vio en visión. Volando con presteza, volando.
Y esto es lo que uno piensa que, ve pastor, acá dice que un ángel venía volando porque ellos tienen alitas, pero no vino volando. O sea, no es esto lo que habla. Miren lo que dice en Nueva Traducción Viviente. Mientras oraba Gabriel, que significa Gabriel, su nombre proviene del hebreo Gabriel, que se traduce como Dios es mi fuerza o fuerza de Dios, fuerza o poder de Dios. Está compuesto por la primera persona singular del posesivo del sustantivo hebreo Geber, que significa hombre, y él, que significa Dios, o sea, hombre de Dios, o mensajero de Dios, o poder de Dios. Eso significa Gabriel. Entonces, un hombre de Dios. ¿A quién se le llama hombre de Dios? A alguien que está haciendo las cosas de Dios. ¿A quién se le dice mensajero de Dios? A alguien que está anunciando el mensaje de Dios. Pero ¿qué es un Geber? Un hombre, un ser de carne y hueso, no un espíritu. A quien había visto en la visión anterior, se me acercó, y atiendan bien como dice la Nueva Traducción Viviente, con rapidez, con rapidez. No dice volando, dice con rapidez a la hora del sacrificio perfecto. Entonces, los ángeles no vuelan, los ángeles no tienen alas porque son personas como tú y como yo. No vuelan. Ellos dan mensaje, ellos sí reciben revelación de Dios, reciben instrucción de Dios, reciben manifestación de Dios. Entonces, el mensajero que aparece en el monte Sinaí puede haber sido una voz, puede haber sido ungido Moisés como mensajero, pero son personas, los que dan la palabra de Dios a nosotros son personas. Y todos los ángeles, a ver, Rosa María Fabián va, y todos los ángeles buenas intenciones, todos los ángeles buenas intenciones. No sé si, a ver, tienen buenas intenciones, dice. Bueno, los que vienen como mensajeros de Dios, sí, pero los mensajeros que no son de Dios, creo que no, creo que no. Bueno, estamos hablando ahora de qué es un ángel. ¿Y por qué el escritor de Hebreo cuando habla de ángeles, de qué está hablando? Desde el concepto hebreo está hablando de hombres, de mensajeros, de profetas que venían con la palabra de Dios en sus manos. Bueno, entonces Daniel, ¿a quién le vio? ¿A un ser espiritual o a un varón? Según la escritura. A un, dice, hombre. Hombre, miren, hombre de Dios. Geber. Geber significa Gabriel. Bueno. Amén. Aún estaba hablando, no lo hacía. Bueno, esto ya leímos con el Gabriel mismo, ahora es el sacrificio. Bueno. Volvamos a nuestro Hebreos. Después, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos entonces ya. Esos son entonces los ángeles de Dios. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él con fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces, este texto es para que podamos ver que también era llamado mensajero o ángeles a la naturaleza. ¿Se acuerdan que decía el viento es su mensajero? ¿En qué salmo he visto esto? Salmo 104, creo que aquí estaba. No, más aquí. Quiero retroceder. Salmo 104 era. Ay, me perdí. ¿Dónde era? Acá. Acá está. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces también puede ser considerado la naturaleza como sus mensajeros o como ángeles. Ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, o sea, vientos, y a sus ministros llamas de fuego. Pero había más, me olvidé de más. Está Gabriel, ya hablamos de él, están los, acá está, querubines. Querubines. ¿Qué son los querubines? ¿Serán ángeles también? Porque también se dice que hay querubines como ángeles, serafines como ángeles, pero no es tanto así. Pero para saber nada más, no vamos a investigar bastante este tema porque no nos da el tiempo, pero les voy a leer lo que leí. Querubín
¿Dónde está querubín? ¿Dónde está querubín? ¿Dónde está? A ver, acá está. Querub en hebreo, querub. O, miren, figura imaginaria o bestia. Los querubines eran seres o figuras o, ¿cómo se puede? Figuras o manifestaciones sin forma, o sea, sin forma. O que tenían forma, como el famoso, cabeza de león, cabeza de cuerpo de vaca, no, de cola, de cosas así, ¿no? Estos personajes estaban, ¿cómo se puede decir? En la fantasía o en las visiones o en forma de expresar cosas inexplicables. Es como decir un ser mitológico, se puede decir, un ser, no sé, como los unicornios, ¿no? Unicornio o, ¿cómo se llama? Los centauros. Eso eran los querubines. Por lo menos en la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea y se utilizaba para tipo figura protectora. Es como decir, cuando vos querés hablar, tengo, así como nosotros, vamos, voy a usar como ejemplo, como nosotros usamos la garra guaraní, ¿no? El león guaraní, el león de Judá, el toro de Efraín, algo así, ¿no? Utilizando figuras de animales o de seres como sinónimo de protección. Entonces, es una forma también de transmitir un mensaje a través de estas representaciones. Pero en realidad eran figuras que usaban también los pueblos aledaños, ¿no? Para poner en sus paredes. También vemos que en el arca del pacto hay dos querubines. Probablemente eran dos tipos de seres sin forma. Nosotros siempre vemos ¿cómo se puede decir? La figura del arca del pacto con dos ángeles, ¿no? Con alas, así, pero no sabemos si eran ángeles o eran toro o cabeza de buey o de halcón, no sabemos. Eran figuras sin forma. No sé si me están entendiendo, ¿no? Qué extraño. Estos eran los querubines. Digamos lo que dice el texto. Mire, y para que tengan en cuenta, ¿no? Salmos 18:10. Cabalgó sobre un querubín, ¿eh? Y voló sobre las alas del viento. Cabalgó. Quiere decir que era algo así como un caballo con alas. ¿Entienden? No? Un caballo con alas y voló sobre las alas del viento. Entonces, está hablando de un líder que, si ustedes van todo al Salmo, es un líder, ¿no? Que va en protección de su pueblo y se sube en su caballo con ala y vuela, caballo con ala, ¿no? Ese era un querubín. Entonces, los querubines eran más bien figuras representativas para expresar algo, ¿no? Para expresar, nosotros que tenemos la garra, el león guaraní, algo así. Daniel 12 llegó volando, dice, el ángel Gabriel, ya que se me había aparecido en sueño y la hora de presentar a Dios la ofrenda de la tarde. Sí, llegó volando. Así dice en la Reina Valera. Pero en el hebreo no dice llegó volando, dice llegó cansado. Como alguien que venga corriendo. Estuve corriendo mucho tiempo y después llegó donde estaba Daniel y cuando él estaba orando y le dice el mensaje. Como alguien que viene corriendo y se acerca. Daniel, quiero decirte. Así como el mensajero que le trae el mensaje a Ezequías de parte de Isaías y le dice, Dios ha dicho que va a cuidar de nuestro pueblo, va a cuidar de nuestra aldea, nos va a proteger, nos va a cuidar. Bueno, así era. BSM. Bueno, entonces ahora estamos ya en los querubines. Entonces ya entendieron, ¿no? Cabalgó y voló. También hay Salmos 8:2 dice, bueno, también la Biblia habla como querubín protector, ¿no? Por ejemplo, en Ezequiel habla de un querubín que estuvo en el huerto del Edén, porque también se entendía que un querubín era un ser o una figura. Fíjense en el Apocalipsis también sale que los 4 seres vivientes que tenían cara así, son como figuras protectoras. Es como cuando vos pones así figuras de leones, así antes fíjate que tenían figuras de leones. Bueno, entonces supuestamente este ser protector que estaba cuidando ahí el Edén se revela contra su Señor, ¿no? Pero hay otra representatividad también que le dieron a los querubines y es un ser inocente. Por eso siempre también tenemos la figura de niño. Y si algunos se basaron en este texto, por ejemplo, Salmos 8:2,
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tu enemigo para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tu dedo, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Entonces, ¿qué significa acá? Que el representante, el superior, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Muchas veces puede estar expresado en un niño. Está hablando de niño, de un infante. Que Dios puede hablar, darnos mensaje a través de niños. Y cuando le dice que le has hecho un poco menor que los ángeles, acá dice, a ver, le has hecho poco menor que los ángeles, está refiriendo, claro, que a los mensajeros normales, ¿no? Pero ellos también tienen el poder de transmitir la voluntad del Todopoderoso. Bueno, después están por último estos seres que se llaman serafines. Serafines. Y miren lo que significa serafín. Seraf. Criaturas o seres sin forma. También son figurillas o animalitos que no tienen forma. Por ejemplo, la serpiente que le aparece a Eva es un serafín. También las serpientes ardientes que volaba y mordía al pueblo eran serafines. Y generalmente eran usados, bueno, se representaban, ¿no? Como figuras de adorno. Fíjense los faraones que tenían así esas dos serpientes o le ponían acá así esas figurillas como amuletos protectores que también trataban de dar un mensaje, ¿no? Recuerden todo lo que estamos usando porque son considerados ángeles los serafines porque trata de dar un mensaje. Las figuras muchas veces, cuando vos haces una figura, una imagen, trata de dar un mensaje. Cuando Moisés hizo la serpiente de bronce, era un serafín. Era un serafín. Ahora vamos a decir, pero acá en la Biblia dice Isaías 6:2. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían, 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus partes íntimas, dice en la parte hebrea, donde dice pies, y con 2 volaban. Con 2 volaban. Entonces, eran figuras, era una forma, recuerden que esto es una visión. Entonces, lo que Isaías está viendo no es algo concreto, es una visión, una revelación que después él despierta y se da cuenta que Dios se manifestó en él. Pero está viendo figuras, imágenes, y algunos dicen que eran forma de serpiente o forma de pájaro o forma de, bueno, qué sé yo. Pero tienen su mensaje y dice que estas figuras que decían, gritaban santo, santo, santo es el Señor, santo, estaban ahí para hablar así, inclusive se manifestaban, pero en visión. En la visión las figuras hacen de todo, ¿no? En una visión todas las cosas pueden ocurrir, pero en la realidad muchas veces no pasa así. Bueno, esto es para que podamos entender que eran los ángeles. Estamos pasando mucho tiempo. Entonces, más, eso es lo que dice de los ángeles. Ciertamente los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Entonces los ángeles, en pocas palabras, son mensajeros que se manifiestan de diferente forma. En la naturaleza, en figuras de animales, en hombres de fe superiores, en hombres inferiores, hasta en niños también. Son todos. Más del Hijo dice, más del ungido, del elegido, dice, atiendan bien, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto dice del Hijo, donde dice esto, Hebreos 1:18, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. ¿Qué significa? Los ángeles están para dar mensajes, para traer mensajes, para representar, para poner al pueblo ¿cómo se puede decir? En contexto, para informarle. Pero el Hijo está para heredar, para establecer el reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Y cuando habla de compañeros, nos referimos a los profetas. Este es un Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Más que a tus compañeros se refiere a los demás profetas, los demás mensajeros. Tú has sido ungido superior. Está hablando de Yeshua. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está hablando de Dios. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Está hablando de los que se rebelaron contra el Mesías. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Fíjense esta nota. En la nueva traducción dice, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Esto está en Salmos 45:17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Fíjense que ningún ángel, ningún mensajero, muchas veces los mensajeros ni sabemos quiénes eran, perpetuaron, continuaron. Pero el ungido, el Mesías, el del linaje de David, perpetúa, continúa. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el escritor de Hebreos? ¿Cuál es su intención? Simplemente hacernos entender. Recuerden que esta carta va para los judíos, creyentes en Yeshua, que están queriendo desviar su corazón de la fe en Yeshua y regresar a las costumbres tradicionales del judaísmo. Teniendo en cuenta que Yeshua no tiene ninguna autoridad sobre nosotros ni sobre nuestra vida. Y el escritor de Hebreos trata de hacerle entender, no, Yeshua es superior a todos los mensajeros que existieron en Israel. Porque su mensaje perpetúa, avanza, continúa, restaura, rescata, salva. Ese es Yeshua. Bueno, tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y este texto, miren que nos queda dos textos, y acá viene un tema profundísimo, profundísimo. Vamos a cambiar la palabra. ¿A cuál de los mensajeros, a cuál de los malak, de los ángelos, dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A nadie dice. ¿Y dónde está esa palabra? Salmo 110:1. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y este es un tema que vamos a profundizar más. Esto es un salmo de David y una visión que vio David acerca del ungido, acerca del Mesías. Pero bueno, veamos lo que dice en este nota. Salmo 110:1. Yahweh dijo a mi Señor. David está en visión, David está viendo que David está en una visión así, y está viendo que el Todopoderoso, no sé cómo le ve al Todopoderoso, de qué forma, le está hablando a su Señor. ¿Quién es el Señor de David? El Señor de David es el ungido que va a restaurar el reino en el futuro. ¿Por qué David le llama Señor? Porque ahora el reino no está restaurado. Ahora el reino no tiene soberanía sobre todas las naciones. Pero en el futuro, alguien de su linaje, de acuerdo a la promesa que Dios le dio, va a ser Señor de todos los reinos. Por lo tanto, David le llama también mi Señor. Dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando dice el escritor de Hebreo, ¿a quién de los ángeles llamó jamás Dios? O sea, le dijo jamás Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, a nadie, a ningún mensajero le dijo, ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a ningún mensajero que apareció en los tiempos de Génesis, de Éxodo, Levítico, nunca. Pero ¿a quién le dijo? A David en visión sobre un representante suyo que vendría posteriormente. Esa es la única prueba que hay de que un descendiente de David iba a ser reconocido como ungido y que el Todopoderoso le iba a poner en el estrado de sus pies. Esa es la única
señal que tenemos. O sea, la única prueba escritural que tenemos. Hay más que vamos a ir viéndole. Ahora entiende por qué Yeshua dijo, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Él estaba hablando sobre esta profecía. O sea que tú estás diciendo que tú eres ese ungido que habló nuestro patriarca David. Ah, hereje, y rasgaron su vestidura. Entonces, si hoy nosotros creemos que Yeshua está sentado a la diestra del Todopoderoso, es por este texto. Es por este texto. Bueno, y esto le hace superior a Yeshua de acuerdo a la creencia del escritor de Hebreo. El escritor de Hebreo está entendiendo este texto hace que Yeshua sea superior a todos los demás mensajeros, a todos sus compañeros, todos los que trajeron el mensaje, porque Él está ahí en la diestra del Padre. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Este texto está aquí. Bueno, finalmente, no son todos, ya refiriéndose nuevamente a los ángeles, espíritus ministradores. Y otra vez, aquí está pastor, espíritus, dice, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Los ángeles, pastor, son espíritus que nosotros no vemos, que Dios envía para que nos cuiden, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quiénes son esos ángeles? Vamos a ver. Hebreos 1:14. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Y miren qué son esos espíritus de acuerdo a este salmo. Salmo 34:7. O sea, este es el texto que se está usando, que el escritor de Hebreo quiere decirnos. Todo lo que el escritor de Hebreo menciona está en los salmos, en los profetas. No está hablando de su cabeza. No piensen que él está hablando solamente de sus ideas. Él está diciendo lo que la escritura le dice. Salmos 34:5. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá. ¿Quiénes? Los que buscan su ayuda, ayuda del Eterno. Los que buscan ayuda del Eterno, no les va a pasar nada. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá. El rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo me salvó? ¿Cómo, Señor, me salvaste? Pues el ángel, que es ángel, Malach, ese es en hebreo, Malach. El ángel Malach, ¿qué es un Malach? Atiéndame, ¿qué es un Malach? De acuerdo al contexto de Salmos, de acuerdo al contexto hebreo, Malach aquí es un mensajero, profeta, maestro, embajador. Entonces yo dice que clamé, Señor, protégeme, ayuda. Entonces, ¿qué me envió? Me envió un maestro, me envió un mensajero, me envió un, ¿qué dice acá? Embajador, ¿qué significa? Un protector. Embajador es alguien que me va a proteger. Me envió alguien que pueda resguardarme. No necesita ser un espíritu. Puede ser un profeta, un hombre, un pastor, un guía. Cuando yo estaba desesperado, pero la gente ora al Señor y quiere que el Señor le envíe la ayuda, pero no quiere escuchar la voz de nadie. No, yo quiero escuchar un ángel como José Smith o como otros que escucharon ángeles. Quiero ver voces raras. No, al pastor nomás no lo quiero escuchar porque él está medio loco, ya se volvió loco, ya cualquier tontería dice. No. Hermanos, Malach, profeta, maestro, embajador del Señor. Es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Entonces su embajador, su Malach, envió para protegernos. Por eso dice que ellos fueron enviados para guiarnos, como los apóstoles. Yo los envío para que ustedes restauren, rescaten, perdonen pecados, alivien corazones, echen demonios. Para eso los envío. Ellos son Malach, son mensajeros, son ángeles. Salmo 91:9. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus Malach. ¿Quiénes son sus Malach? Ordenará a sus profetas,
a sus maestros, a sus embajadores, a sus guías. ¿Para qué les va a ordenar? Que te protejan por donde vayas. Que te protejan por donde vayas. Si en la Biblia sale que ángeles le servían a Yeshua, quiere decir que Dios envió personas que le daban comida. Los ángeles son personas, mensajeros, que traen comida y le dan al que sirve al Todopoderoso. El diablo le dijo, arrójate porque ángeles te sostendrán. ¿De qué le está hablando? ¿Qué es lo que quería hacer esa voz diabólica, ¿no? Que él se tire. ¿Qué tipo de ángeles quería que le proteja? Esos ángeles, de acuerdo a la cultura griega, de acuerdo a la mentalidad griega, Yeshua le dijo, no, la Torá dice que ese tipo de ángeles no existe. Así que Satanás o voz diabólica, no, fuera de acá. Esa voz diabólica puede haber surgido en la mente, puede haber sido en el aire, puede haber sido de muchas formas. Pero Yeshua no cayó en esa trampa. Los ángeles son personas. Amén. Es mi malak, señor Torah. Usted es mi malak. ¿Sí? Ese es un malak, un mensajero. Y bueno, tenemos a alguien que es superior a los malak, que nos abrió la mente. Se llama Yeshua. Y por eso este capítulo dice, Yeshua, ¿cómo dice? Superior a los ángeles. Acá está, ¿no? Ahí está. Yeshua superior a los ángeles. Amén. Sí. Gracias al Todopoderoso por este tema, ¿no? Tan importante que nos dio. Hermanos, entonces llegamos a la conclusión. ¿Por qué la Biblia dice que Yeshua es superior a los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Durante todo este capítulo hemos visto diferentes versículos que nos mostraban que un ángel, un ángelo o un malak es un mensajero, es un maestro, es un profeta, es alguien que fue utilizado como instrumento para llevar el mensaje del Eterno a su pueblo, a una determinada persona, a un hombre o a darle aviso a alguien. Y muchas veces esta persona era usado inclusive sin su conciencia. Una persona estaba así de repente, le venía un pensamiento de arriba y se iba y hablaba, el Señor te hace decir estas cosas, y después él nuevamente volvía en sí. A ese tipo de persona en la antigüedad se le llamaba malak. Ahora, también tenemos que también los mensajes del Todopoderoso llegaban a través de manifestaciones naturales, vientos, truenos, incendios, fuegos, y por eso también a las manifestaciones naturales también se les llama ángeles o mensajeros, o con la Biblia decía espíritus. Y Yeshua tenía superioridad inclusive sobre esos tipos de mala, porque él le hizo acallar a la tormenta, ¿no? Calla y enmudece. Entonces, Yeshua era superior a todo mensaje. También tenemos lo que traía el mensaje de arriba, mensajes celestiales, y que fueron los que trajeron la Torá, que podían ser voces, que nosotros tal vez escuchamos como sonido de shofar, o la gente escuchaba como sonido de shofar, pero el que tiene la mente abierta, la mente espiritualizada, escuchaba con la voz reveladora del Todopoderoso, como los hombres que estaban en Pentecostés, que cuando los apóstoles recibieron un viento, dice, empezaron a hablar, dice que en diferentes lenguas. ¿Y qué lengua eran? Las lenguas que ellos podían comprender. Eran malas, que estaban hablando el mensaje que el Todopoderoso le estaba dando. Y después aparecen los famosos querubines y serafines, que son figuras también que el Todopoderoso utilizaba como figuras de león, figuras de toro, figuras de águila, para manifestar poder del Todopoderoso. A eso se les decía los querubines. Y también finalmente vienen también los niños. Y los serafines, que son figurillas o amuletos o imágenes de serpientes o cosas que se encontró en el pasado. Muchas de estas cosas también eran usadas por los pueblos paganos, por los pueblos que no estaban a línea con el Eterno. Pero es importante saberlo para poder comprender bien. Entonces, ante todos estos tipos de mensajes o mensajeros, está alguien que nos daba el mensaje perfecto.
para nosotros es Yeshua HaMashiach. Él nos trajo un mensaje superior a todos los demás mensajeros. Recuerden que Yeshua dijo, todos los profetas y hombres de fe desearon ver este tiempo y no lo vieron. Ustedes sí lo pueden ver. Así que es un gozo, es una alegría saber que Yeshua es nuestro ángel superior, nuestro mensajero superior. ¿Y por qué? Dice la Biblia, porque Él está sentado a la diestra del Todopoderoso. Es como la autoridad suprema. ¿Dónde dice eso? Ya lo vimos, Salmo 110. Vamos a seguir estudiando más este punto, así que estén pendientes. Acerca del libro de Hebreo va a haber mucho más, no se pierdan. Amén.